La Facultad de Arquitectura les quiere presentar el nuevo grupo de trabajo en asuntos de género y a continuación se dirigirá a ustedes el decano de la facultad, Ader García Cardona. Yo prometo ser juicioso. Buenas tardes todas y todos. A mí me parece muy importante todo lo que está ocurriendo, no solamente a nivel de facultad, sino de sede o a nivel nacional, frente a unas nuevas agendas que institucionalmente tenemos que empezar a trabajar, y no por mandato, sino por convencimiento. Este grupo que hoy oficialmente queda inaugurado viene trabajando desde octubre por unas iniciativas que construyan una palabra que la profesora Zuli, desde que las dijo a mí, me tiene en la cabeza dando vueltas, y es el tema de la cultura del cuidado y de la tolerancia, de cómo somos capaces desde vivir juntos, construir unos nuevos lazos de unidad, de trabajo, y de que todas y todas podamos hacer un único objeto común de la construcción de un país más equitativo, más democrático, más participativo. Lo que hoy vamos a inaugurar es un escenario que va a quedar permanente, que va a seguir haciendo un trabajo denodado, continuo, tengo que medir muy bien las palabras, no es el mejoramiento sino la participación el enfoque de género y diversidad en el proyecto de facultad. Espero que muy pronto en el plan de acción de la facultad ustedes puedan notar que vamos a trabajar por un asunto de armonización curricular que dé cuenta de aspectos fundamentales como el trato a los demás, y que como personas merecemos dignidad frente a cualquier escenario que nos haga diferentes. De ahí que es el género un asunto que hoy nos llama y nos convoca, pero que esto puede derivar en otras interseccionalidades que pueden ser la religión. Esta mañana estábamos hablando de un grupo de musulmanes que pudieran tener alguna expresión en la sede, que eso también es un asunto importante, o que hubiesen otros asuntos que empiecen a hacer eco en el proyecto de facultad, en el proyecto de nación. No es un camino fácil, y como no es fácil, pues prueba de ello está el nivel de convocatoria, cómo ahora hay convencimientos de estar aquí, y cómo el asunto no se vuelve institucionalmente un elemento en el que uno manda y ordena y obliga, sino que construye conciencia colectiva frente al asunto. Y por eso es que lo estaba aquí comentando antes de tomar la palabra, era cómo esto hay que seguirlo repitiendo, este escenario, y cómo tenemos que seguir insistiendo desde las prácticas de la cotidianidad, todo lo que vamos haciendo todos y todas todos los días. Hace 2 meses tuvimos una conferencia en este mismo lugar sobre el observatorio, creo que se llama así, el Observatorio de Género del Distrito. Vino un funcionario de la alcaldía y hizo una conferencia muy interesante, donde uno aprende mucho sobre estos asuntos, y cuando nos dio la palabra al auditorio, yo le hice una pregunta que más o menos era una pregunta que yo me tenía que responder, era casi que para mí, y era cómo una facultad de arquitectura podía plantear discursos que llevaran a enriquecer conceptualmente la política de género en este país. Y yo le planteaba a él varios ejemplos. El espacio público de la ciudad. El espacio público de la ciudad es masculinizado y las mujeres se sienten violentadas en el espacio público. Y esta es una facultad que trabaja el espacio público y que no le han preguntado, o no hemos enarbolado teorías y fundamentos hipotéticos de cómo es la ciudad con equidad de género. Nadie más lo va a responder. Los y las feministas que nos han contado siempre lo hacen desde el cuerpo, incluso desde el enfoque juvenil. Una crítica que yo le hacía a la persona que exponía era que solo lo veía para jóvenes y no veía el tema de los niños o de los ancianos, que son otras discriminaciones que hoy la ciudad plantea.
Ustedes no sé si lo saben, el mundo está hecho para gente adulta y sana. Y esta facultad de arquitectura plantea en todos sus talleres, en todas sus experiencias académicas, un mundo para gente adulta y sana. Nunca visibilizamos a los niños y a las niñas o a los adultos mayores, que son elementos fundamentales de la sociedad. De ahí que yo invito a los grupos de trabajo a que desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva de la construcción, ahí hay unos trabajos muy interesantes, luego me regañaron, ustedes no saben que para las trabajadoras de la industria de la construcción no hay tallas de botas industriales, y que las palas con las que mezclan el concreto son hechas para la fuerza de un hombre, y levantar una pala es muy difícil, y entonces uno se empieza a dar cuenta que el sector de la construcción y la escuela de construcción tendría mucho que aportar frente al enfoque de género y la equidad solo en una industria del país. Pero no esperemos a que nos lo reclamen. Ahí hay grupos de investigación que deberían estar planteando el tema del sector de la construcción y el enfoque de género. Esto que estoy diciendo lo planteé en un congreso internacional, y de Brasil, de Perú y de México me dijeron: no tenemos ningún trabajo que visibilice esas inequidades en los sectores de la construcción. Bueno, aquí hay que decir lo que haya que decir frente a eso. En arquitectura, como los espacios domésticos en los que diseñamos en los talleres que están allá afuera trabajando, se plantea el esquema de esa familia convencional de papá, alcoba principal, alcoba para los hijos, y hay esa jerarquía que no entiende las nuevas formas de la familia. La familia que debe cruzarse también en un enfoque de unas nuevas particularidades y diversidades. Incluso me hablaba en estos días un amigo de esas formas de habitar no humanas que hoy están planteándose. O desde el arte, y ahí sí afortunadamente creo que es un grupo de profesoras y profesores y profesoras que han demandado un liderazgo importante desde sus contenidos y desde sus enfoques conceptuales. Creo que la Unidad Académica de Artes nos está dando unas lecciones muy grandes, incluso creo que tienen una cátedra que está planteando unas hipótesis fundamentales que debemos construir. Así que yo no voy a decir basta ya, pero sí me gustaría tomar liderazgos frente a lo que le está faltando al discurso de políticas de género y pluralidad, desde las políticas urbanas, desde el medio ambiente, desde el espacio, desde la arquitectura, que están repitiendo esquemas tradicionales, judeocristianos si se quiere, donde repetimos todo un elemento de estructura social que hay que empezar a revertir, que hay que construir. Así que es un llamado a un liderazgo, es un liderazgo fundamental, y créanme que se está pensando muy poco. Yo pues no he visto el tema de por ejemplo, diseño industrial, o diseño de muebles, o diseño de recorridos urbanos, mobiliario público, con esas políticas. Lo podemos y lo debemos hacer nosotros. Entonces hay una semilla enorme que se está sembrando. Esas visibilidades que yo planteo ya se están revisando en los currículos. Ya estamos empezando a construir elementos fundamentales. De hecho, la profesora Zuli ha sido muy incisiva, muy aguda en el tema de hacer un seguimiento a la armonía curricular del proyecto de la facultad, que construya una postura más sofisticada frente al asunto, que me parece que ahí donde esto empieza a generar unas dinámicas mucho más importantes. También me gusta mucho que aquí estén representados todos los bastiones académico-institucionales de la facultad, que también hemos llamado esa atención. No es un asunto de bienestar, es un asunto que congrega vicedecanatura académica, aquí está nuestro vicedecano, que congrega comunicaciones, que se me hizo Carlos, aquí está Carlos, de la facultad, que congrega bienestar, secretaría académica, decanatura. Y hay dos profesores que están en la mesa de trabajo, el profesor John, la profesora Natalia, liderado por la profesora Zuli, y Laura, que se acaba de vincular, además de otro grupo de personas que nos van a ayudar, ahorita les cuentan, pero aquí hay un apoyo decidido
para que este asunto empiece a circular en las mentes, en los trabajos, en las manos, en las maquetas de todo lo que estamos haciendo. Y espero que así sea bien recibido, que se vuelvan multiplicadores y multiplicadoras de este asunto y que podamos ir y venir en esta construcción de una opinión más cualificada al respecto. Me excedí un poco, pero creo que era el sentido institucional que este espacio merece y que debe seguir siendo honrado con todo lo que sigamos haciendo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Decana, muchas gracias por la introducción. Y me uno con las últimas palabras que cerraba el decano. No, voy a caminar por acá para poder ver, gracias. Me uno con las últimas palabras que planteaba el decano y era la invitación a que los temas de los cuales vamos a hablar hoy como facultad circulen más en la mente, en las palabras y en las acciones de nosotros. Como ven, tenemos un gran reto, por supuesto que valoramos mucho la presencia de quienes están, pero esperamos que en corto tiempo, cuando hablemos de estos temas en la Universidad Nacional, nuestros auditorios se llenen, haya mucha asistencia, haya mucha diversidad, mucha interpelación, mucha discusión y construcción. Yo creo entonces que como somos pocos y pocas, esto se va a tornar más como un conversatorio, entonces creo que la dinámica va a ser muy interesante. De manera muy rápida, entonces vamos a presentar el grupo en áreas de que como facultad podamos identificar cuál es el sentido y el alcance que le estamos dando a los asuntos de género en la facultad. Importante entonces iniciar precisando que este grupo surge por iniciativa del decano. Ustedes saben que el decano, desde que se postuló como candidato, el tema de género fue uno de los asuntos que presentó como importante dentro de su agenda de trabajo. En el momento se nombraba como un observatorio de género y bueno, a partir del contexto, del trabajo que adelantamos desde octubre, las personas que el decano convocó, supongo decano, ya usted me dirá, sino a quienes identificó en distintos espacios académicos con inquietudes, reflexiones y crítica frente a estos temas en la universidad y en la facultad, probablemente fue la manera como él eligió, más que elegir hizo una invitación inicial, porque fueron otras personas también invitadas, pero digamos que este grupo permaneció en esta construcción y esperamos en la invitación de hoy que el grupo de trabajo sea un grupo abierto, donde no solo estemos nosotros liderando y dinamizando estas discusiones, sino que estén estudiantes, docentes, administrativos, egresados, dinamizando también. Y ahorita les vamos a contar esa invitación, cómo la podemos concretar. Surge entonces este grupo desde octubre por iniciativa del decano y arrancamos un trabajo de consolidación del grupo, primero de reconocer qué tenía la universidad como institución, qué tenía la sede, y mirar entonces cómo nos íbamos a articular y cómo íbamos a potenciar lo ya existente en la universidad. Acá tienen entonces los integrantes en esta etapa inicial de nuestro grupo de trabajo, la profesora Natalia Restrepo, profesora de la Facultad de Artes, la profesora Esneda Rieta, que no nos acompaña hoy, mandó un saludo que les queríamos proyectar, pero el audio no es de buena calidad, pero la profe les manda muchos saludos y una invitación muy en sintonía de lo que decía el decano, que estos temas circulen más en la mente, en las palabras y en las acciones de nuestra comunidad universitaria. El profesor John Muñoz Echavarría, profesor de la Escuela de Construcción, Claudia Betancourt, nuestra secretaria académica, el profesor Carlos Alberto Mejía, de la Escuela de Construcción, pero que está en este espacio bajo su rol de director de bienestar de facultad, Laura Ruiz, egresada nuestra, estudiante también de posgrado de la sede, que lleva pues ya algún tiempo pedaleándole a estas temáticas desde distintas instancias de la universidad, José Gregorio Santander, comunicador de la Oficina de Comunicaciones, que es el delegado para apoyar esta área de comunicación del grupo, y María Luisa, una nueva integrante que se nos unió hace 2 semanas, ingresa como practicante de psicología para la parte de acompañamiento integral de la facultad y es un recurso pues profesional también importante. Creo que es bueno anotar que dentro de los avances también y de la voluntad de trabajo del decano frente a este tema, Laura, además de estar participando como egresada, ya en pocos días iniciará su contrato profesional en esta área de género y estará de manera permanente apoyándonos a nosotros y siguiendo en esta construcción colectiva.
Y bueno, y hay que haber una invitación para toda la comunidad universitaria. Queremos que otras personas se unan. Entre más diversos sean estos espacios, mucho mejor. Por supuesto que los retos serán mayores para la complejidad del pensamiento humano, pero queremos que tengamos no solo mujeres, sino que tengamos hombres, todas las expresiones de género que tenemos en nuestra facultad, todas las expresiones de diversidad, que los administrativos se unan también a participar en este espacio. No estamos esperando en este espacio expertas o expertos en género, sino seres humanos sensibles y conscientes de que esta no es una temática coyuntural, sino que es una necesidad del mundo y de los humanos de hoy, y que frente a eso necesitamos empezar a generar pensamiento y también acciones de manera colectiva en nuestra facultad y universidad. Les decía entonces que para iniciar las labores de este grupo, iniciamos un reconocimiento de ese contexto institucional. Ya ustedes conocen muy bien toda la normatividad que orienta las instancias, que indica que los asuntos de género están asociados a las direcciones de bienestar de la universidad, da unos lineamientos también frente a instancias, ya ustedes muy bien conocen también las instancias disciplinarias frente a las violencias de género, pero también reconocemos que además de ese andamiaje de instancias y de estructuras y de normas, hay un campo muy fértil que es en el que nosotros queremos actuar e invitarlos a ustedes a que actúen, y es el campo de actuación de lo cotidiano. Y ahí es donde nosotros muy bien podemos prevenir muchas situaciones, generar esas lógicas de un nuevo pensamiento en estas temáticas y poder apalancar e dinamizar lo que las normas de las estructuras e instancias ya disponen. También reconocemos que como sede tenemos facultades que también han generado avances y propuestas, la Facultad de Minas, Ciencias Humanas y Económicas, la Facultad de Ciencias Agrarias también, y es probable que en otras facultades también hayan acciones que se estén gestando pero que todavía no conocemos. De ahí la importancia entonces que en estos espacios podamos dar a conocer lo que estamos haciendo unos y otras, porque sin duda hay puntos de encuentro. Nos acompañan acá desde la red cultural y desde ahí también se vienen trabajando los asuntos de género y recientemente pues vinculados con la atmósfera de cuidado, y ese tema de cuidado es muy importante para nosotros como grupo y facultad, y enseguida lo desarrollaré. Y por supuesto el plan de acción, que en corto tiempo conocerán, la propuesta de acción del decano que se denomina lo común y lo particular, y en la cual, como él les anunciaba, pues ahí tiene un lugar importante los asuntos de género y diversidad de esta facultad. Tenemos entonces una gráfica en la que tratamos de representar cómo en ese marco de actuación institucional reconocemos que a nivel macroinstitucional hay un observatorio de género, por supuesto hay unos niveles también nacionales de bienestar universitario. En el nivel intermedio tenemos el Comité de Asuntos de Género de Facultad, y como ven en el nivel macro desde la facultad no teníamos esos espacios que fuesen complementarios a lo que ya tiene la institución. El grupo de trabajo en asuntos de género de la facultad entonces entra a alimentar desde ese nivel macro y articularse con los otros niveles y con las otras propuestas que ya existen. Proponemos entonces que nuestro grupo esté en diálogo con esos otros niveles y que no estemos pues como rueda suelta dentro de la institución haciendo cosas distintas, sino reconociendo lo instalado, pero también lo particular y nuestras necesidades. Los propósitos del grupo, creo que es muy importante que todos como comunidad académica de esta facultad tengamos claro hacia dónde se orienta el grupo y el alcance del grupo, porque ustedes ya saben que hay unas instancias que se encargan de concretar los aspectos que la norma instala, de concretar los asuntos disciplinarios, y esa pues no es nuestra función, incluso porque hasta los asuntos disciplinarios pues trascienden los asuntos de universidad y ya trascienden la normativa de nación. Nuestro propósito fundamental en el grupo es, muy bien como le decía el decano, liderar acciones de prevención, formación y pedagogía en torno a los asuntos de género en esta facultad. Y para ello entonces deseamos aportar comprensiones sobre la particularidad que tienen estos asuntos de género en nuestra facultad, reconociendo las percepciones, representaciones, las prácticas y las experiencias de quienes integramos la universidad y esta facultad en particular. Pretendemos promover una cultura del cuidado que posibilite el aprendizaje y la construcción colectiva de prácticas cotidianas que aporten al bienestar de todos y todas las integrantes de la facultad, donde reconozcamos que somos una facultad diversa, pero que precisamente la prevención de violencias de género y otras violencias relacionadas pasan por reconocer que es necesario
que esa noción de cuidado y ese aspecto del cuidado que nos ha distinguido en esa esencia de ser humano, la pongamos en práctica de manera cotidiana y reconozcamos que parte de esa cultura del cuidado pasa no solamente por procurar el cuidado físico de los otros y de las otras, sino que pasa también por procurar el cuidado mental y psicológico de los otros y de las otras. Y ahí es importante entonces tener en cuenta esa relación que estamos haciendo desde la cultura del cuidado, el género y la diversidad que tenemos en nuestra facultad. Sin duda las diferencias humanas, cuando no son comprendidas, cuando desde lo cotidiano no tenemos unas prácticas y un pensamiento que nos ayude a complementar, a integrarnos y a dialogar con esa diferencia, pues se constituyen en escenarios de tensiones, de dificultades, incluso de invisibilización o exclusión simbólica de los otros y de las otras. Entonces propendemos en esa cultura del cuidado, reiteramos, situar la condición humana en el centro de nuestras prácticas cotidianas y reconocer en el otro un ser humano que requiere cuidado indistintamente de la similaridad o la diferencia que tenga respecto a nosotros. Pretendemos también apoyar a las instancias de facultad en la identificación de estrategias que posibiliten articular esta temática de género a todas las instancias y áreas misionales de la facultad. Lo decía el decano, esta es una discusión que no solo se debe instrumentalizar desde los asuntos prácticos que dice la norma para ciertas instancias de facultad, sino que se debe instalar desde las discusiones curriculares, desde el proceso de armonización curricular en marcha en la facultad, debe ser visible en los procesos de extensión e investigación. Y por supuesto generar un diálogo de articulación entre este grupo de trabajo y las demás instancias de sede y universidad. No tiene sentido que nosotros hagamos un trabajo solitario y que no complementemos ni tampoco contrastemos lo que estamos haciendo con otras necesidades y otras instancias y áreas de facultad. Para eso entonces tenemos 6 principios de acción. El primero es que reconocemos que hablar de género, diversidad y cuidado es un asunto que nos convoca a todos y a todas. No es un asunto exclusivo de mujeres o de hombres, es un tema que nos reúne a todos como seres humanos, indistintamente de nuestro género biológico, de nuestro sexo biológico, de nuestra construcción o simbolización o representación del género, de nuestra clase social, de nuestra procedencia territorial, regional, de barrio, de comuna, o incluso desde los terrenos epistemológicos de los cuales provengamos, incluso desde las religiones, que también se hace invisible recientemente en el panorama de universidad como un asunto que también está interlocutando la producción de conocimiento y la utilización del espacio. En este sentido, entonces, esperamos que en próximos espacios el auditorio también esté atiborrado de hombres escuchando hablar de género, porque no es un tema de mujeres exclusivamente como lo mencionábamos. El segundo principio tiene que ver con la comprensión integral de la temática. Asumimos que hablar de género, diversidad y de las violencias implica reconocer que eso está imbricado con dinámicas de interseccionalidad, como mencionaba el decano, con otras condiciones y posicionamientos sociales, entre otros, que tenemos los seres humanos y que nos hace menos o más vulnerables a cierto tipo de situaciones. Reconocemos además como tercer principio que hay una transversalidad de los asuntos de género a las demás instancias y procesos de facultad. Es decir, no hay ningún área en instancia de facultad donde este tema de género no convoque al pensamiento y a la acción y a la revisión de las prácticas colectivas e individuales. El cuarto principio tiene que ver con este proceso como una construcción colectiva. Difícilmente, indistintamente que tengamos un decano que por convicción sitúe estos temas, que esté apalancando y apoyando un grupo de profesores, egresados, administrativos, también con convencimiento en estos temas, pues difícilmente entre nosotros y ustedes que asisten a esta primera invitación, pues lograríamos producir este cambio. Esto implica que sea un proceso colectivo y esto también implica que instancias de sede y de universidad se vinculen a lo que nosotros estamos haciendo, porque no somos una isla dentro de la universidad y dentro de la sociedad. Lo otro es que reconocemos que desde adentro ya tenemos muchos recursos, no estamos partiendo de cero para este trabajo colectivo y para esta propuesta. Tenemos conocimiento, tenemos integrantes de la comunidad universitaria desde todos los estamentos que la conforman, que tienen interés, que están pidiendo pista frente a esto, que están situando preguntas, que nos están interpelando de manera cotidiana, y eso ya constituye entonces insumos muy valiosos que nos van mostrando hacia dónde orientar las acciones.
Por supuesto, creemos que en estos temas pues hay expertos en temáticas como en todos los campos, pero no creemos que solo el experto sea la figura privilegiada para los procesos que nosotros queremos potenciar. Insistimos en ese capital y en esos saberes que tenemos desde adentro. Y por último, como principio de acción, pues somos un grupo de trabajo que proponemos actuar desde lo cotidiano. Creemos que ahí es donde tenemos nosotros, como integrantes de esta comunidad universitaria, un resorte y posibilidades de actuación. Ya sabemos que hay otros ámbitos donde se nos dificultaría incidir, ¿cierto?, en asuntos de orden estructural, pero desde lo cotidiano sí podemos generar transformaciones de manera paulatina y es donde les proponemos actuar y donde actuará el grupo. Nuestras áreas de actuación y que están vinculadas pues con el plan de trabajo que tenemos ya definido para este año, lo primero es partir de un diagnóstico de facultad. Ya en corto tiempo ustedes recibirán invitación a diligenciar cuestionarios que son importantes para reconocer tanto desde estudiantes, docentes, administrativos, cómo se manifiestan estos asuntos de género, diversidad y cuidado. También tendremos grupos de discusión a los cuales los estaremos invitados para procurar tener una serie de técnicas que nos provean información que le den validez, sentido y ruta a lo que proponemos como facultad. De manera paralela proponemos un conjunto de acciones que apuntan a la formación, pedagogía y sensibilización. De hecho ya iniciamos algunas de ellas desde el año anterior. Ustedes habrán notado que desde inicio de este semestre en las aulas y en los espacios de facultad pues está este sticker que invita precisamente a construir espacios físicos, simbólicos y sociales libres de violencias. Tuvimos desde el año pasado también un inicio de conferencias con docentes, administrativos. Próximamente estaremos convocando también a una conferencia con estudiantes, pero son muchas las estrategias de formación y sensibilización y pedagogía que proponemos. La tercera área de actuación tiene que ver con la armonización curricular. Es importante que estos temas constituyan un campo de pensamiento y ahí entonces se tiene que interpelar nuestro objeto de estudio de facultad y de programas con estas necesidades que tiene la humanidad hoy, y entre ellas el género, la diversidad y los asuntos de cuidado tienen un papel central. Y una cuarta área de acción que es transversal a todas nuestras acciones tiene que ver con la comunicación. Y ahí ustedes también habrán notado que desde noviembre del año anterior en el boletín Bocetos se ha instalado una sección que se llama el ABC de género y ahí empezamos a circular la primera información. Ya prontamente contaremos en el sitio de la facultad con una página donde tendremos información del grupo y bueno, ya aparecerán otras acciones ya pues con esta oficialización del grupo. Y estas áreas de acción, entonces, ustedes ven, están rodeadas por el entorno. Entendemos que si bien estas son las actuaciones que vamos a tener en nuestra facultad, cada uno de nosotros hace parte de un entorno social, familiar, incluso de otras instituciones, y esperamos entonces que donde nosotros vayamos también vayan esas prácticas de cuidado, ese conocimiento, ese pensamiento y esas prácticas que tenemos en la facultad las podamos llevar al exterior y así generar una relación entre lo que hacemos en la universidad y nuestro entorno. ¿Qué sigue entonces para este grupo de trabajo? Tenemos ya la formalización y el acto administrativo que, digamos, le da vida administrativa a este grupo. Ya pasó por el Consejo la propuesta de grupo, ya fue aprobada. Tenemos un decano con convicción que en su plan de acción le pone un papel central y postula como un núcleo de formación, un problema de formación, los asuntos de género y diversidad. Esperamos entonces la ampliación del grupo, la invitación. Nosotros nos reunimos todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana en el aula 218. Esperamos recibirlos y recibirlas en este espacio. No se requiere invitación por escrito, es un espacio abierto. Como les decía al inicio, no se requiere que seamos expertas y expertas en género, se requiere que seamos seres humanos sensibles a la temática, que tengamos preguntas, que tengamos propuestas, por grandes o pequeñas que parezcan, todo lo que aportamos los que estamos en ese espacio empieza a construir. No necesitamos seres humanos que tengamos coincidencia en el pensamiento. De hecho, en nuestro grupo los pensamientos en torno al género son muy diversos. Hemos tenido discusiones muy interesantes, acaloradas, otras más cálidas, pero sin duda es el reflejo también de lo que ocurre en la sociedad de los distintos puntos de vista. Lo importante es que logramos con esas diferencias construir puntos comunes y construir una propuesta para la universidad.
y sobre todo con el convencimiento de cada uno de nosotras y de nosotras, que somos los sujetos históricos en este momento, que debemos posicionar este tema y que ya quienes estén, cuando nosotros no estemos, por jubilación, esperamos no por muerte o porque no estemos en institución, sean otros los que recojan lo que nosotros hemos construido y lo puedan apalancar. Pero sí somos conscientes que somos los sujetos históricos a quienes nos corresponde pedalearle a esta temática y concretar acciones. Vamos a poner entonces en marcha ese plan de trabajo en las áreas que les presentamos. Volvemos, Laura, gracias. A la siguiente, a la antepenúltima, a esa. A poner nuestro plan de acción en marcha, que está articulado con el plan de acción del decano. Ya ustedes reconocerán cuando este plan de acción de decanatura y de facultad se socialice, reconocerán cómo está presente los asuntos de género y de diversidad y cómo desde los distintos proyectos que comprenden el plan nuestras áreas de acción están recogidas. Y bueno, y una tarea en cuanto a lo que sigue, la revisión y seguimiento permanente de lo que hacemos. Lo que tenemos hoy es el constructo colectivo desde lo iniciado en octubre, pero cuando otros y otras ingresen al grupo, sin duda aparecerán nuevas dinámicas, podrán aparecer otras centralidades en la temática. Cuando tengamos un diagnóstico de facultad, tendremos mayores certezas e intuiciones hacia dónde continuar el camino. Es probable que tengamos virajes en la conformación de los integrantes del grupo, que tengamos virajes en algunas connotaciones. Lo importante es que entendamos que este no es un proceso acabado, sino de manera permanente en construcción. Y bueno, y la invitación final, contamos con ustedes, insistimos, los integrantes del grupo solos no podemos transformar la realidad, ya está una propuesta, ya hay una voluntad de distintos integrantes del grupo y la facultad, ya necesitamos es la unión y la convocatoria de todos los integrantes de la facultad, de la sede de universidad, y esperamos que quienes están hoy puedan replicar y llevar las inquietudes que les genere este espacio a esos ámbitos de actuación cotidiana que ustedes tienen. Vamos entonces, agüita, sí. Voy entonces muy rápidamente a darle la palabra a algunos miembros del grupo que estoy segura que tienen asuntos por proponer. Y luego esperamos entonces ya abrir un espacio de conversación con ustedes, como son pocos y pocas, creo que sería importante y podemos reconocer de dónde venimos, de qué áreas, y venimos de representación de alguna instancia de sede, y poder ya discutir con ustedes y dialogar en torno a esta propuesta. Sugerencias también, recuerden que esto no está acabado, apenas estamos iniciando. Muchas gracias. No, que una cosa que a nosotros nos interesa mucho en el grupo es promover la investigación, ¿cierto? Y no solamente la investigación de estudiantes y profesores, sino también de administrativos. Él dice pues que él quiere que los administrativos también se vinculen a estos proyectos de investigación. Porque si son asuntos que nos tocan a todos, si son asuntos que atraviesan la vida cotidiana de todos en esta universidad, entonces es muy importante que todos aportemos ahí como en la experiencia, en el conocimiento. Entonces muy invitados también los administrativos a que estén en el grupo de asuntos de género, y ya ese grupo está inscrito en Hermes. La idea de que esté inscrito en Hermes es que nosotros podamos hacer investigación y que esa investigación pueda tener descarga en los PTAs, y que de verdad esas 2 horas que nos estamos reuniendo, no solo esas 2, sino si podemos sacar otra hora, otras 2 horas, se vean reflejadas en investigaciones que nos aporten a todos. Y la idea que me dice el decano que les diga es que los administrativos puedan participar en esas investigaciones también con nosotros. Entonces, bueno, esa es una invitación maravillosa. Yo lo quería decir. Yo lo que sí creo es que ahorita haya el tema de vinculaciones, intereses, opiniones, y que haya ronda, y que este grupo siga rodando. Ajá. Para repartir las 60 camisas que todavía Bueno, yo sí quiero decir algo, y la profe Zuli tiene mucha razón cuando dice que aquí ninguno es experto, los que estamos aquí sentados, ¿cierto? Pero muy importante que cada uno desde su quehacer diario y su propia individualidad vayamos como construyendo esos espacios de respeto y de empatía por el otro,
y a partir de ahí se va haciendo una construcción colectiva de eso que necesitamos de reconocer al otro y respetarle su condición, sus espacios, sus formas de pensar. Esa es una invitación y muy bueno también que el personal administrativo pues como desde esa mirada pudiera también vincularse. Es como una invitación también para que logremos impactar en el personal administrativo. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por aceptar esta invitación, por estar acá. Realmente pues no es la cantidad de personas, profe, sino que la convocatoria finalmente pues decanta quienes están interesados por lo menos en escuchar el cuento, y coincido pues plenamente en el sentido de lo que han expresado, que para estar acá no necesitamos ser expertos. Yo no soy experto, estoy aprendiendo muchas cosas y me faltan muchas cosas por aprender, seguramente muchos hábitos por cambiar desde mi cotidianidad. Sin embargo, la intención del grupo tiene un horizonte un poco más amplio de quienes estamos acá pues representando el grupo. Pues la profe ahorita lo expresó. La intención de este grupo es que sea un grupo de largo aliento, que al margen de quien esté pues en cada una de las direcciones y pues quienes aparecemos ahí en la fotico, estemos o no, que el grupo se pueda soportar, y se puede soportar en el sentido en el que los integrantes y quienes se vayan adhiriendo puedan pues tomar sus banderas, sus propósitos, sus inquietudes, y los puedan sacar a flote y trabajarlos en la sombrilla grande pues que es este grupo de género. No es de otra más que decirles que si bien pues aquí hay un apoyo decidido por parte pues del actual decano, digamos que el liderazgo de la profe Zuli, que pues también se lo reconozco acá públicamente y le agradezco pues que haya de manera decidida tomado las banderas de liderar este ejercicio, que ahorita pues finalmente se decanta por esta presentación que hemos venido trabajando hace algunos meses atrás, que finalmente esta presentación de este grupo es el germen de unos asuntos que queremos seguir trabajando, y que más allá del género, pues digamos que el tema del género es justamente tener esa sombrilla un poco más amplia, del reconocernos, del incluirnos, de respetarnos, y no es solamente el respeto hacia el congénere, sino el respeto por el espacio, el respeto por los objetos, el respeto por el pensamiento, y yo creo que cae, y enhorabuena, pues cae muy bien en que este grupo pues no se enmarque única y exclusivamente en un asunto de bienestar o en una política específica del decano, sino que el grupo tenga vida y que pueda ir más allá de esos horizontes pues que son los que finalmente dan el germen, pero que pueda continuar. Entonces nuevamente muchas gracias por estar acá. Y bueno, ojalá que se nos puedan vincular muchas personas de las que están y no están acá. Profe, no sé si tú quieres. Muy buenas tardes a todos y a todas, y pues hacer un reconocimiento a este gran esfuerzo académico e intelectual, pero más que eso, un esfuerzo civilizatorio que tanto desde la decanatura, los profes que lideran la decanatura y todo el esfuerzo que ha hecho la profesora Zuli por concretarlo. Yo creo que cuando hablamos de asuntos de género, uno de los grandes problemas es que el género se reduce a un problema como entre hombres, mujeres o un campo más ampliado. A mí me parece que cuando se habla de asuntos de género, estamos hablando de un problema de civilización. Inclusive por eso, en uno de los textos que elaboramos para los núcleos de acción, planteábamos que pues es tan importante este asunto y llevarlo al concepto de civilización, que el texto más importante del punto de vista literario que se produce en el siglo XX es La Metamorfosis de Kafka, es decir, donde se muestra un problema que el siglo XX dejó como un problema civilizatorio acumulado, y es el problema de la bestialización. La bestialización es un elemento muy importante desde el punto de vista de lo humano, es decir,
la gran dificultad que nos dan los humanos de pasar de la barbarie a la civilización y salir de ahí pasa por el reconocimiento del otro, vivir juntos, la posibilidad de el diálogo, de comprender el problema civilizatorio, y creo que el problema de género está ubicado es ahí también. En ese sentido, el no reconocer al otro, el no respetar al otro, el no reconocer al otro en sus diferencias, inclusive que es un problema kantiano, pues es el que nos lleva permanentemente a invisibilizar e inclusive pues a degradar desde el punto de vista de la civilización. Entonces, yo creo que como universidad, aquí lo que estamos es atendiendo el concepto de lo que una universidad estudia, y es lo universal. Y lo universal pasa por lo humano, no únicamente por el aspecto técnico, sino que pasa también por lo humano. Y en ese sentido, pues este aspecto de contemplar las relaciones desde el punto de vista civilizatorio en la vida cotidiana son fundamentales. Entonces, pues creo, inclusive pues a veces pues nos, digamos, inquieta el que pues solamente estemos aquí 10, 15 personas, pero eso es importante también en la medida en que pues lo debe llevar a uno es a comprender que todavía estamos en escenas, en grandes escenas de barbarie, y evidentemente eso tira mucho más que el problema civilizatorio. Y creo que pues podemos ser 10, 15, pero una pradera se incendia con una chispa, como decían los rusos a principios del siglo XX. En ese sentido, creo pues que este esfuerzo y esta gran iniciativa merece todo nuestro apoyo. Inclusive creo que desde el punto de vista profesoral pues merece una reflexión también la indiferencia, porque no es meramente en este campo sino en otros, pero es necesario continuarlo porque los problemas de civilización son los problemas más complejos, más difíciles, y por lo tanto son a los cuales pues al principio se inician es con visionarios, con profes y profesosoras que tengan una reflexión, con estudiantes que compartan posiciones, etcétera, y con comunidades que se empoderen en el sentido. De paso, finalmente creo que, como decía el profe Ader, la facultad tiene todos los componentes para desarrollar una mirada de género desde el punto de vista de los objetos de estudio que desarrolla. Pues, ¿qué más que lo que planteaba él, un concepto de arquitectura separado del concepto de género, como posiblemente lo tenemos? Las visiones de espacio público, las visiones de diseño, etcétera, pasan por el concepto de género. Es más, si no se comprende así, pues lo que pasa es que estamos haciendo otro diseño, ¿cierto? Porque cuando se diseña, no solamente se diseña el espacio, sino que se diseña el mundo. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay una mirada importante. Lo otro también son las miradas, por ejemplo, técnicas o constructivas. Con un profe mirábamos un ejercicio muy importante, sobre todo para los desarrollos, por ejemplo, técnicos de ensayos a través del cono de Abrams, y veíamos que ese es un concepto totalmente masculino. Modificado puede ser un concepto que desde el punto de vista de género se inserta en el concepto, por ejemplo, de no solamente el patriarcado, sino del concepto de el campo de interacción con el aspecto femenino. Entonces, veíamos que evidentemente hay ejemplos que pueden mostrarnos que la facultad puede insertarse en eso. ¿Qué decimos del problema de los estudios territoriales? ¿Cierto? Nosotros estudiamos los territorios y pues en ese caso tenemos miradas, y nuestras miradas son altamente homogéneas alrededor del concepto, inclusive pues a veces parecen ingentes, ¿cierto? Es decir, totalmente abstractos, pero creemos que los problemas del cuidado pasan por el territorio y evidentemente tienen esa reflexión. En ese sentido, pues creemos que es fundamental, y además los mismos conceptos del hábitat, los diseños de hábitat no pueden seguir siendo diseños únicamente patriarcales, y en ese sentido nuestras reflexiones creo que tienen todos los insumos para construir una propuesta de género. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me siento un poco cómoda también como con el hecho de que el espacio esté un poquito mermado, pero también es porque digamos que mi relación con la gente que hay también es un poquito más estrecha. De todas formas,
quería decir varias cosas. En primer lugar es que desde mi punto como egresada y en algún momento representante estudiantil de la facultad, nosotros estuvimos insistiendo mucho desde distintos escenarios en la necesidad de crear un espacio y de crear, digamos, escenarios en donde se pudiera discutir más acerca de los temas de género. Y para mí es muy grato poder hacer parte de este equipo que comienza, pero que sé que va a seguir adelante con todo este tema, y ver también cómo la facultad, digamos, dentro de la propia universidad ha avanzado demasiado, sobre todo los últimos meses en estos diálogos. Yo recuerdo que hace unos años, para hacer como esa comparación, en algún momento la universidad, bueno, la facultad envió el 25N, que es el día que se conmemora la no violencia contra la mujer. La facultad envió una e-card donde decía respeta a la mujer. Era lo único que decía, o sea, pasamos de tener una card que no dice nada, que no habla de género, que simplemente dice respeta a la mujer, que eso ni siquiera pues como que es demasiado profundo en el asunto, a tener un grupo que realmente se piensa desde las bases, desde abajo, desde la estructura de académica, desde el bienestar, desde la relación con los otros y con las otras, que es el género. No me parece raro que el auditorio esté vacío, porque todavía hay demasiados sesgos al respecto de los temas de género. Todavía se piensa que los temas de género solamente le competen a las mujeres y que los hombres, digamos, no tienen nada que ver ahí. Y todavía hay mucho temor al respecto de hablar de feminismos o entender que el feminismo, por ejemplo, pues como para hacer un paréntesis, en estos días que fue el Día de la Mujer, estábamos, pues digamos, escuchando la canción de Arjona de Mujeres, no sé si la han escuchado, y hacía una comparación entre que decía como ustedes, nosotros con el machismo y ustedes al feminismo, y al final todo termina en par, o sea. Y así es como la gente concibe el feminismo, como esa parte de atacar a los hombres. Entonces, por eso creo que también el auditorio ahora pues como que no está ocupado como quisiéramos, pero eso ni siquiera es como respuesta al trabajo que hemos hecho, sino porque todavía la sociedad está un poquito rezagada con el asunto, y digamos que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir vinculando a la gente, y digamos que la invitación que nosotros hacemos también aquí es que a que vengan, a que conversen, a que planteen situaciones, a que lo mismo que nosotros hacemos en los corredores con nuestros compañeros y compañeras, lo traigamos, pero no como una crítica, sino como una propuesta, que construyamos desde las diferencias y que entendamos que si queremos algo diferente, si queremos que la universidad hable desde la inclusión y desde la equidad, debe partir también desde nosotros como esas propuestas y esas iniciativas. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que ya es necesario poder dialogar con usted, no se asuste. O sea, que todos nos conocemos, somos cercanos y como les decía, somos pocos, esto posibilita que sea un conversatorio. Y creo que es importante también escucharnos. El profe John planteaba ese problema civilizatorio y yo lo ato como con otras discusiones recientes que hemos tenido en la facultad. Hace 15 días hablábamos de paz territorial, un tema en el que tampoco el género está ausente, y uno no se asuste que no la vamos a poner a hablar. Chao. Y un asunto que nos advertían los exmiembros de la Comisión de la Verdad era que el informe ya estaba generado, pero que ese conocimiento estaba quieto en la sociedad no estaba haciendo nada con esa información, y un poco es la situación en la que estamos acá, ¿cierto? Ya tenemos un insumo, pero ya nosotros como comunidad académica debemos mover y posibilitar la transformación. Entonces, invitación a que todos seamos esos visionarios y visionarias que hablaba el profe John. No necesitamos ser Einstein para producir transformaciones. Sin duda yo creo que muchos de nosotros tenemos esa perspectiva de visionarios, sabemos y tenemos la convicción de que debe ser hoy donde iniciemos estos trabajos, y bueno, así que bienvenida a la presencia de cada una de ustedes. Y si quiero pues escuchar quiénes están, de dónde vienen,
y un poco que les sugiere pues la propuesta que tenemos el día de hoy. No sé quién quiere arrancar. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Mi nombre es Erika González, soy de la Red Cultural UNAL y mi presencia aquí es por la invitación que nos hicieron. Profe, acá está. Justamente nosotros tenemos una estrategia de acuerdo a nuestro enfoque en la red, que es pues el enfoque es de género y nosotros lo quisimos ampliar a una atmósfera del cuidado. En la atmósfera del cuidado abarca temas como no solamente en género, porque tenemos esa creencia que si hablamos solamente de género es como que las diversidades sexuales y el feminismo y para de contar. Y realmente no estamos viendo que aquí venimos a estudiar y también venimos a formarnos como seres integrales para poder descubrirnos, enfocarnos en lo que queremos, lo que somos y lo que nos hace felices. Tenemos que sacar todos esos prejuicios con los que en la sociedad nos criamos o en los que mínimamente nos ofreció la televisión. Y por eso me parecía muy importante una de las cosas que la cuarta área que van a trabajar, que es la comunicación, porque dentro de la comunicación ha sido como esa enseñanza que hemos tenido. Algunos hijos sí fueron criados con su mamá ahí al ladito, diciéndole todo, pero otros, por ejemplo los de mi generación, ya fuimos como que la mamá está trabajando y yo el televisor me cuido. Entonces esos medios de comunicación, las formas de comunicación, periódicos, revistas, cuadernos, televisión, esos nos fueron formando de unas maneras donde nos dañaron y no nos dañaron tanto. Por eso tenemos como la oportunidad en esos pequeños grupos de trabajo de seguir escudriñando, seguir formándonos y como siempre se tiene que tener en cuenta, la universidad es ese espacio abierto de universo donde venimos a charlar de cosas que no sabemos, queremos entender y que nos queremos retar a aprender. Entonces, desde la red quedan también muy invitados a pertenecer nosotros queremos pertenecer a ustedes y esperamos que ustedes pertenezcan a nuestra estrategia para poder trabajar en conjunto, porque la red cultural se creó para trabajar de manera articulada con todas las facultades. Y es muy importante que no seamos lo que decía el decano y la profe, no somos islas, somos una sede que responde a una universidad nacional que responde a todo un país y no responde solamente con ese ser académico, sino también con ese ser integral. Entonces, ¿cómo vamos a sacar gente de aquí que sepa súper bien en construcción, pero no sea una persona que cuando mira a otro y diga, todo esto es mi equipo y este equipo es diverso y yo lo respeto? ¿Y cómo vamos a ir desde el respeto? Entonces, muchas gracias por invitarnos y que sigan con este conversatorio súper chévere. Sí, sin duda la red cultural hace parte de esas instancias y procesos de universidad con los que nos estamos articulando. Pues de hecho ya empezamos hace 20 días que estuvimos hablando de la atmósfera del cuidado en la universidad. No sé, María José. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo María José, soy estudiante de arquitectura. En este momento estoy haciendo la especialización en planeación urbano regional como forma de grado, pero pues también la estoy continuando. Digamos, desde el año pasado estoy muy interesada en participar, el horario nunca he podido, pero me parece muy interesante, me parece muy importante estos asuntos de género. Y lo que el profe John decía, como que daba muchas luces, como que uno dice que claro, es que es eso un poco lo que yo siento respecto a estas discusiones de género y por lo que yo intuyo y estos espacios, estas discusiones que son, no sé si estigmatizadas, porque no están tanto desde ahí, sino que las personas creen que significa algo. Cuando uno dice discusiones de género, investigaciones de género o habla de violencias de género, todo el mundo cree saber de qué se trata. Y es un tema que tiene unas dimensiones muchísimo más grandes, pues van desde unas violencias de género que muchos podrían o no nombrar, hasta el tamaño de una pala. Pero pues lo que el profe John decía de esto es un tema de una estructura, pues de estructura, es un tema civilizatorio, y es un tema pues que también como lo que hacemos y en este espacio de universidad tiene sentido que
que nos permite, pues que nos retemos y que asumamos esa urgencia de crear, de construir transformaciones y de construir conocimiento que realmente se pueda, pues que realmente llegue al mundo real, pues, o que no se queden en discusiones que uno a veces dice que bueno que esto pudiera salir de alguna forma, porque pues qué bueno, qué chévere que alguien más se permitiera pensar, bueno, qué tal si la discusión de género no es tan sencilla como yo creo que es, o también a mí como hombre me toca, qué sé yo. Entonces me parece muy, muy importante estos espacios, sí, me parecen muy importantes estos espacios, me interesa, pues, como que aplaudo todos estos esfuerzos y me emociona mucho ver que estos espacios empiezan a existir y que empiezan a existir con esa amplitud de ese reto que es pensar en el género y investigar sobre género. Y me alegra mucho también ver que es un grupo que también se pregunta, pues, o que también tiene como ese objetivo de la armonización curricular y todos esos ámbitos que también, qué chévere, pues, como ver concretamente, porque también, pues, todos quienes participan seguramente como que remarán en esa dirección, en concretar esas acciones en esos aspectos como tan importantes como desde el currículo, pues, hasta el corredor y hasta los espacios libres de violencia. Gracias, María José. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Orelli Barrero, yo soy la directora delegada de la Escuela de los Niños de la Universidad Nacional. Participé en el Observatorio de Género como invitada permanente y actualmente participo también como invitada permanente en el Comité de Género de la sede. Realmente mi participación en ese espacio, al igual que en este espacio, es estratégico. Hace algunos años la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación, nos destinó a los colegios a empezar a implementar en nuestros procesos de formación con nuestros niños y niñas todo este asunto de género, pero no nos explicaron cómo hacerlo. Y en ese ejercicio de reflexionar de cómo hacerlo, nos hemos encontrado con unos asuntos muy interesantes que nos convocan precisamente a tener que acudir a instancias como estas para poder buscar alianzas y estrategias de cómo empezar a transformar esas prácticas pedagógicas. Trabajar con los niños y con las niñas es muy simple estos temas, trabajar con los adultos es muy difícil. Este escenario que ustedes están viendo hoy, yo lo vengo viviendo hace 5 años, cada vez que convoco a los padres de familia a que participen en estos procesos. Y lo que hemos logrado entender en nuestra historia es que existe un gran temor, y un temor que viene ligado con una historia, con unas historias personales, unas historias de vida, pero también con unos asuntos culturales. Cuando a los niños los ponemos a jugar con muñecas, no tienen problema, a los niños de preescolar, pero cuando les damos muñecas a los niños de quinto para que jueguen, hay un grave problema, porque ya está instaurada en ellos unas prácticas y una cultura que les impiden entrar a entender de que el juguete no tiene nada que ver con esa acción que está realizando en ese escenario lúdico. Convocar a los padres de familia para que entiendan estos asuntos ha sido muy complejo. Hace 5 años, Bienestar, yo pertenezco, estoy inscrita a Bienestar como un programa a través de acompañamiento integral. Trabajamos sobre unas guías fundamentadas especialmente en derechos humanos y que quisimos, tratando de aplicar la norma o de entender más bien la norma, en nuestro currículo empezamos a trabajarlo, pero fue un ejercicio que desafortunadamente nos tocó pararlo porque los padres de familia pensaban, algunos, afortunadamente no todos, pensaban que estábamos incentivando a los niños o motivándolos al tema de la homosexualidad. Y eso ha sido muy complejo. Nosotros hemos hecho algunos escenarios o algunas prácticas más bien muy simples, pero para nosotros muy grandes. Y es que sabemos que si esto no lo trabajamos desde la educación, cualquier cosa que hagamos con los adultos va a ser imposible. ¿Qué hemos hecho? Empezar a visibilizar a nuestros niños y niñas desde un asunto, desde el lenguaje. Entonces, nuestros manuales de convivencia empezamos a erradicar el tema de niños solamente y empezar a incluir el concepto también de niñas, para que las niñas tuvieran allí un lugar. Y ahorita que escuchaba
al decano hablar sobre el tema de los escenarios. Eso es otro asunto que también hemos mirado en lo que es nuestra escuela, los escenarios deportivos, cómo se configuran también en escenarios muy masculinos. El tema de los baños, que darle lugar también, si ustedes van a las instituciones educativas, incluso creo que aquí también en la universidad, vemos que hay baños para niños y niñas, pero no hay un baño para todos. O sea, yo he tenido niños que se inscriben, que se sienten más seguros en el baño de las niñas. Y eso no está siendo reconocido por las instituciones educativas. Y el baño también es un escenario de formación. Es más, créanme que es el lugar más delicado que tiene una institución educativa. No solamente por un asunto desde lo íntimo, sino también por un asunto de unas realidades que en ocasiones no vemos afuera. Entonces, estamos en la búsqueda y acudo a estos escenarios porque en esta facultad tenemos muchos papás, ¿cierto? Tenemos muchos papás, no solamente estudiantes, sino también administrativos y docentes que tienen sus hijos en las escuelas, y que sé que en la medida que tengamos estas alianzas seguramente nos van a facilitar mucho el camino, un camino que, como les acabo de mencionar, ha tenido muchos obstáculos, pero que forma parte precisamente de eso, desde el temor. Y mientras nosotros no toquemos ese temor que habita en cada una de esas personas, difícilmente vamos a poder cambiar la historia. Bueno, acá vamos teniendo otros aliados que son importantes para nuestra facultad y universidad. Para complementar un poco lo que tú comentas del baño, ayer estaba leyendo un artículo de una mamá de un niño con dificultades, de un niño con síndrome autista, y entonces es un artículo sobre cómo los museos de los niños no están pensados para todos los niños, ¿cierto? Sino para cuáles niños están pensados. Entonces el artículo habla de cómo es un día en el museo de ella llevando a su niño autista, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, no solo que al niño pues le estorban las luces del museo, todos los museos de los niños son interactivos, tienen sonidos, luces, todo es para tocar, todo. Entonces no solo que al niño de ella pues le estorba la luz, le estorban los sonidos, se siente muy alterado con la interacción social, sino que además cuando necesita llevarlo al baño primero necesita llevarlo a un espacio que sea más calmado, con una luz más natural, que no esté hiperestimulado, que el niño pueda salir de la experiencia en el museo y estar en un espacio tranquilo, descansar. Y ya que esos espacios no existen en el museo, entonces ella busca el baño. Pero cuando llega al baño, el baño es de niñas o de niños. Y el niño no se siente identificado ni como niño ni como niña, y como muchos de los espectros autistas siguen las normas a ultranza, entonces él no se deja entrar a ninguno de los baños. Y la mamá lo que le pedía al museo, esta era una carta de esa mamá escrita al museo, es que porque el baño no se llama el baño, ¿cierto? Porque el baño no es ni de niñas ni de niños, sino el baño, para que ella pueda entrar con su niño al baño tranquilamente. Entonces, con eso, pues complementando lo que tú dices, que el baño es un espacio tan importante en las instituciones educativas de niños, pero solo estamos pensando los asuntos de género en términos de hombres y mujeres, y no estamos entendiendo que eso es una dimensión grandísima que cobija no solamente pues sexo, orientación de género, sino también diversidad, capacitismo, bueno, el otro espectro, ¿cierto? Religión, clase social. Entonces lo complejo de estos espacios es que, digamos, la disculpa fue el género, pero lo que uno se encuentra ya cuando destapa esa tapita de género es que hemos compartimentado el mundo en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos, para poder meter a las personas en esta cajita o en esta, y se nos olvidó esa dimensión humana, esa dimensión que nos une a todos, en la que todos somos comunes, en la que todos tenemos una experiencia común. Bueno, y lo del baño es apenas una partecita, un ejemplo, y por donde levantemos la cobija vamos a encontrar
espacios para trabajar y para reflexionar. Gracias. Gracias, profe Natalia. Bueno, nos escuchamos por acá, nuestras compañeras del área administrativa. Sin temor, ustedes son de la casa y muy conocidas. ¿Quién quiere arrancar? Paula. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por permitirnos pues este espacio tan importante del grupo de presentación, pues, del espacio de presentación del grupo de trabajo de género en la facultad. Yo soy secretaria de la Escuela de Planeación Urbano Regional y de verdad pues me parece sumamente importante que se haya abierto este espacio en nuestra facultad y que nos hagan partícipes pues a la parte administrativa. Ahorita pues comentaban que era posible que también pues que al grupo de trabajo iba a ser parte de su PTA pero que la parte administrativa miremos entonces cómo nos podemos incorporar, porque yo creería que acá de pronto pues uno puede suponer que no están, bueno, porque el tema es difícil, todavía no, pues estamos reacios pues como a ser parte de la temática. Una puede ser eso, pero también como en la parte administrativa es que el día a día también neoliberal nos consume y entonces todos ya creemos que todo ya es muy importante y que todo es para allá. Entonces las compañeras y los compañeros en la parte administrativa pues también dice, güey, pucha, si me voy no hago la práctica y no se va el profesor, entonces si el profe no sale, pues yo soy la responsable. Pues por ejemplo yo aquí estoy encantada escuchándolos y escuchándolas, pero estoy pensando en la práctica que tengo que hacer, porque si el lunes es festivo, entonces ya el jueves no van a poder salir los profesores, ¿cierto? Pues es real también, o sea, la ausencia puede ser eso, otra es porque mire que hay clase, por ejemplo, pues veo casi todos los salones también en clase, entonces también pues la falta de participación puede ser esa. Entonces es también como profes mirar, a mí me interesa hacer parte del grupo porque el primer acercamiento que tuvimos, por ejemplo, con la profe Natalia del ABC de género, pues eso, falta mucho todavía, o sea, ese primer espacio, de verdad pues que lo dejó a uno muy antojada y todavía como necesito documento para leer, porque con lo que solamente escuché ya se me olvidaron cosas. Yo llegué a la casa a contar, pero se me olvidaron muchos elementos, ¿cierto? Que quiero interiorizarlos, que quiero como trabajarlos más, y entonces es necesario más de esos espacios, más también que nos compartan así documentos que podamos leer, y sobre todo es como los tiempos, o sea, yo no sé cómo de verdad vamos a hacer todas y todes con este neoliberalismo tan salvaje. No, en serio, porque todo es para allá, entonces esos espacios tan importantes que desde muy joven me han gustado. Realmente yo soy de barrio popular, aún sigo viviendo en Castilla, y ahí por ejemplo como en la edad de los 10 años más o menos yo ya me hacía preguntas. Somos 3 mujeres en la casa y un solo hombre, entonces eso, con los temas de tráigale las chanclas a su papá, entonces las mismas expresiones como que uno escucha entre todos, yo decía, ay, pero ¿por qué? Pues porque nosotras y mi hermano no. O el papá, eso, sáquela usted. Eso, entonces como desde ahí, por ejemplo, yo también en el barrio pues empecé a hacerme la pregunta, me empecé a hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? Empecé a ver también las mujeres muy enamoradas que con el primer novio, y también con mis hermanas veía como esa, que como que con el primer novio entonces ya se casaban, y yo decía, ay no, quiero vivir el amor, pero que no ese amor que lo lleva a uno al matrimonio. Yo quiero saber qué es enamorarse, qué es la sexualidad, sin tener que llevar como a ese fin, llegar a eso. Yo quiero vivir
ese proceso de enamoramiento de la sexualidad, pero no que se materialice en un matrimonio. Entonces, como que todas esas preguntas que de niña y adolescente me hacía, en una ocasión con una amiguita de la cuadra, dijimos, venga, armemos un grupo de mujeres, que hablemos de eso, que hablemos que nos gusta patinar, que nos gusta salir a montar bicicleta, que más que jugarle a la cocinita, y que entonces en la casa no nos dejan, nos entran más temprano y todo eso, y armamos un grupo que lo llamamos Mujer y Comunidad, y fuimos nosotras dos a las escuelas y a los colegios a decir, quien quiera ser parte de un grupo juvenil de mujeres, los esperamos en el Centro Cultural de La Esperanza a tal hora, y allá llegaron 2 hombres, llegaron como 10 mujeres y 2 hombres, y el grupo duró 5 años, entonces era un grupo formativo, pero también salíamos, pues teníamos acciones en la calle, empezamos pues a accionar en la calle, hacer visibles esos temas como del amor y el romanticismo, y bueno, pero entonces ya luego la academia me distanció un poco de esas acciones en calle, y volver aquí y en el escenario mío de trabajo, yo estoy muy feliz pues como que otra vez encontrarme en un espacio que se piensa, pues que se está pensando lo que yo también de niña y joven pues como que pensaba, y lo vuelvo a ver como materializado, pues como qué chévere que en mi trabajo también yo pueda entonces estar ahí y volver a retomar, porque realmente me alejé pues como de esos espacios de crítica, de pensamiento reflexivo, y bueno, aquí estoy y qué rico. Se le acabó el tiempo. No, lleno. Para que los administrativos también tengan una hora o 2 de descarga en su PTA, en su plan de trabajo, para que puedan hacer parte de estas investigaciones. Entonces, propongámosle, cuando ya tú te vincules a trabajar con nosotros, que eso de verdad quede marcado en tu PTA. Porque esa historia que acabaste de contar, solamente escribirla, solamente narrar ese ejemplo, cómo fue que nació ese grupo en Castilla, que hacían solamente ese relato, ya es un relato que aporta a un artículo, a una investigación, a un librito de relatos de la facultad, ¿cierto? Entonces, pues ese tiempo hay que sacarlo. Eso, que nos den tiempo pues un poquito. Paula tiene la ventaja que trabaja en mi misma unidad académica, así que Paula los miércoles de 8 a 10 puede hacer parte del grupo. No sé quién más quiera participar. Solo una cosita. Buenas tardes, yo soy María Eugenia Roldán, la secretaria de la Dirección de Bienestar. Mi jefe es el señor que está por allí. Cuando se empezó a crear lo de este espacio, a mí más que lo de género, que me parece muy importante, es la palabra violencias. Yo creo que tenemos que estar como muy enfocados en esa palabra, ¿cierto? Porque todo empieza desde la no violencia y en ese sentido, en el respeto. Entonces yo creo que todo se da por añadido, ¿cierto? Si yo tengo paz, amor en mi corazón, pues yo respeto al otro, y así, entonces, sin diferenciar realmente ni tener en la mente que es niño o niña o como, es que es una persona. Es lo que yo he dicho muchas veces, que para mí ha sido una de las que no soy como tan, digamos, tan apasionada de estos temas, porque para mí ya son como implícitos. Y en mi caso personal, de pronto mi niñez sí fue muy afortunada, entonces de pronto no tengo en mi cabeza las preguntas como las que Paula se hacía, ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? No, porque para mí, independiente que fuera mi papá, mi mamá, era una autoridad, ¿cierto? Porque muchas veces también se nos olvida la importancia de la autoridad, no por el miedo, sino por el respeto y por el crecimiento que todas las personas tienen. Entonces, para mí lo más importante es, para mí, porque estos temas son muy, muy personales, y yo voy a tratar, aunque no vaya a participar mucho en estos espacios, porque no soy tan teórica, o sea, lo que escuché accidentalmente lo voy a recibir con todo el amor del mundo, porque uno de todos pues aprende. Pero creo que puedo continuar con ese respeto o con esa
¿cómo se dice? Como con esa mecánica de contribuir a la sociedad, al ser humano, desde el respeto, incluso desde mi puesto de trabajo. De pronto no voy a los espacios, pero con toda seguridad, mientras esté trabajando, puedo mucho aportar. Y con el ejemplo, con mi forma de ser, con muchas otras cosas, yo puedo decir, estoy haciendo parte de ayudarles a la gente. De pronto, vuelvo y repito, no soy mucho de la teoría ni de aprender, muy bueno aprender, pero quiero, es desde mi puesto de trabajo, desde mi día a día, desde que me levanto, desde que cojo el bus, en todas mis acciones, pues ayudar al respeto. ¿Al respeto ante quiénes? Ante el mundo, ante la sociedad. Llámense como se llamen. ¿Tú quieres algo, amor? Muchas gracias. No sé si hay algo más. Yo creo que ya podemos dar entonces por cerrado el espacio, no sin antes anunciarles que ya en corto tiempo estarán recibiendo información con el correo electrónico, con la cuenta oficial del grupo, y a través de ella entonces podemos recibir sus observaciones, sus invitaciones, sus apuestas de trabajo colectivo. Entonces ya sabemos que Paula va a estar los miércoles de 8 a 10 con nosotras en el aula 218 y bueno, y abierta la invitación para todos y para todas. Sí, por ahí está el listadito de asistencia. Ah, bueno, por ahí está el listado de asistencia rotando. Esto ya se le acabó la pila. ¿Quién falta por firmar? Por aquí está. Okay. ¿Ya lo firmaste? ¿Ya lo firmaron? Sí. Ok, muchas gracias por venir y hasta la próxima invitación. Muchas gracias.